Continuando con el tema del amplificador diferencial, vamos a ver la primera conexión de la entrada de nuestro amplificador. En este caso sería la conexión de terminal simple. Recordemos que para esta configuración se había dicho que se aplica solamente una señal en una de las entradas y la otra se conecta a tierra, es decir, se cortocircuita a tierra. Entonces, aquí en el circuito tenemos nuestro circuito de análisis de corriente alterna del amplificador diferencial con sus modelos RE. Aquí está el modelo RE del transistor 1 y acá el modelo RE del transistor 2. Y vemos que en la entrada 1 se conecta una fuente de señal B sub I1 y a su derecha, donde estaría la señal de entrada 2, básicamente la cortocircuitamos a tierra. Entonces, todas las señales, corrientes y voltajes producidas por que están aplicadas a este circuito son producidas solamente por esta fuente B sub I1. Ese es nuestro primer caso, que no es el caso ideal. Recordemos que se dijo anteriormente que el amplificador diferencial está diseñado para amplificar la diferencia entre dos señales. Acá la única diferencia sería entre una señal y 0 voltios. Pero bueno, aún así vamos a analizar cómo se comporta este circuito. Básicamente, este genera una corriente de entrada I sub I que sería igual a IB1, a la corriente de base 1, e ingresaría al circuito, circularía por los diversos componentes del circuito y luego retornaría por este camino y luego por este hacia la fuente. Pero habíamos mencionado también que este circuito, así como está, es difícil de analizar. Entonces hay algunos métodos que podemos utilizar para simplificarlo. Aquí está el mismo circuito, tal como se plantea, pero vamos a tomar dos consideraciones. Vamos a decir que las resistencias de salida de cada transistor, es decir, RO1 y RO2, que son las resistencias que están conectadas en nuestros modelos equivalentes, vamos a decir que son lo suficientemente grandes para considerarlas infinitas. Y eso quiere decir que si una resistencia la consideramos infinita, es como que no existiera en el circuito. Y la resistencia del emisor, que es la que está aquí abajo, usualmente se diseña también para ser lo suficientemente grande y entonces también podríamos nosotros asumir que es aproximadamente infinitos ohmios en comparación a las otras resistencias del circuito, que sería la resistencia de colector y a beta RE. Entonces, si nosotros tomamos esas dos suposiciones, que estas dos resistencias, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, son muy grandes y las consideramos infinitas, podemos eliminarlas de nuestro circuito y así simplificarlo. Acá está el circuito simplificado, podemos ver que en este extremo no está la resistencia de salida del transistor, ni en este extremo tampoco. Y aquí abajo tampoco está la resistencia de emisor porque las consideramos esas tres infinitas. Y entonces pues básicamente las quitamos de nuestra ecuación y así podemos simplificar nuestro análisis. Ahora hay otra cosa que debemos nosotros analizar junto con esto. Y es que podemos observar que la corriente de base 1 es la corriente que sale de la fuente. Y la corriente de base 2, ahora que no tenemos resistencia de emisor, podemos observar que esta corriente de base 2 circula por todo este tramo del circuito y es la corriente que retorna a la fuente. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff y por lo que ya conocemos de circuitos, básicamente la corriente que sale por una fuente es la misma corriente que ingresa o que retorna a la fuente. Y así nosotros podemos deducir que la corriente de base 1 debe forzosamente ser igual a la corriente de base 2 en este circuito simplificado que tenemos. Entonces deducimos eso. Y a la vez sabemos que el transistor 1 es o debe diseñarse igual al transistor 2. Por lo tanto, sus modelos su modelo equivalente deben ser iguales y por lo tanto el beta 1 RE1 del transistor izquierdo debe ser igual al beta 2 RE2 del transistor derecho. Por lo tanto tenemos estas dos igualdades que deben cumplirse en nuestro circuito. Aquí que las resistencias de entrada de cada transistor deben ser iguales, por lo tanto nosotros podríamos reducir nuestro circuito y decir que solamente en lugar de decir beta 1 RE1 o beta 2 RE2, solo decir beta RE.
y así sabemos que es general tanto para la izquierda como a la derecha. Y lo que habíamos mencionado, la corriente de base 1 al salir de la fuente debe ser igual a la corriente de base 2, que es la que retorna a la fuente. Por lo tanto, estas dos corrientes también las podemos simplificar y decir que solo son corriente de base. No 1 ni 2, sino que solamente corriente de base. Luego de tomar esas consideraciones, nosotros podemos aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla principal. ¿Cuál es esa? La que sale de la fuente, pasa por esta resistencia, luego seguimos todo este tramo de aquí, pasamos por esta otra resistencia y retornamos a la fuente. Si nosotros analizamos esta malla inferior que está aquí, la más grande, entonces obtenemos esta ecuación. Básicamente sería el voltaje de esta resistencia, que sería, por ley de Ohm, es la resistencia multiplicada por la corriente que circula a través de ella, sería beta 1 R1 por la corriente de base 1. Aquí está, beta 1 R1 por la corriente de base 1. Aquí está este voltaje, luego pasamos al siguiente, que es este, lo sumamos, sería también por ley de Ohm esta resistencia, que es beta 2 R2, multiplicada por la corriente, que podemos ver que su corriente es la de base 2. Entonces aquí está, beta 2 R2 por la corriente de base 2. Ya tenemos la suma de este voltaje más este otro. Ahora seguimos el tramo y luego menos el voltaje de la fuente. Entonces menos voltaje de la entrada 1. Y por ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de todas esas debe ser igual a 0. Aquí están planteadas nuestro voltaje en términos de las corrientes. Pero habíamos dicho anteriormente que corriente de base 1 y corriente de base 2 son iguales. Y que beta 1 RE1 y beta 2 RE2 también son iguales. Entonces podemos simplificar esta ecuación y solamente decir, en lugar de tener el 1 o el 2, decimos beta RE por corriente de base, más beta RE por corriente de base, porque son iguales. Y así podemos sumar estos dos términos que son iguales y tenemos dos veces beta RE por corriente de base menos el voltaje de la entrada igual a 0. Y aquí fácilmente nosotros podemos despejar para la corriente de base, que es la que nos va a servir para hacer el análisis de corriente alterna de nuestro amplificador. Entonces despejamos para corriente de base, este voltaje pasa a positivo al otro lado y luego estos términos pasan a dividir y nos queda esta expresión. Así definimos nosotros la corriente de base, ya sea la 1 o la 2, porque son iguales.